Bien. Cuando hablamos de seguridad, o sea, en la gestión del desarrollo tenemos que pensar mucho en la seguridad. Y bueno, desde el enfoque de un contador público, uno ve la seguridad teniendo en cuenta los puestos y funciones. Y esto es algo que tenemos en cuenta. No vamos a ver desarrollo ahora, desarrollo de código seguro, ¿sí? Porque no es pertinente para la materia. ¿Por qué es importante administrar los ambientes de desarrollo? Y ahí hacemos la primera pregunta como disparador. Habíamos hablado de que los desarrolladores pueden acceder a las bases de datos, codifican los programas, hacen queries, etcétera. Pero, ¿por qué es tan importante administrar la seguridad? ¿Qué problemas, qué riesgos podemos encontrar de seguridad cuando uno no administra bien los recursos humanos, o sea, los puestos, las funciones del área de desarrollo? ¿Cuáles son los dos grandes problemas que podemos encontrar? Abandonó la de Petri, se abandonó la clase. Bien. ¿Qué problemas podemos encontrar? Tiro dos tips. Uno, el tema de la calidad en el software. Sí, la escuché. Uno, la calidad del software, ¿sí? Y vamos a ver que toda la bibliografía habla de QA, ¿sí? Cuando hablamos de QA, hablamos de la calidad del software. Hablamos del área de testing del software. Bien. Y otra parte es minimizar los riesgos de fraude. Y ustedes me van a decir, ¿cómo minimizar los riesgos de fraudes? Sí, cuando pocas personas tienen todo el control del software, ahí tenemos grandes posibilidades de que existan fraudes. Y para esto tenemos que separar bien los puestos, funciones de las personas que están en la parte de desarrollo de software. Usemos la metodología que usemos, que ayer vimos dos. Deberíamos separar los ambientes en tres grandes grupos, ¿sí? El ambiente de desarrollo, vamos a poner acá, testing y producción. O sea, las personas que se dedican exclusivamente al desarrollo no deberían tener acceso, no deberían tener control sobre los otros ambientes. Y vamos a hablar de otros ambientes como entorno de testing y entorno de producción. Cuando estoy hablando del ambiente, estamos hablando de los recursos humanos, vamos a poner ambiente, estamos hablando de los recursos humanos, estamos hablando de los equipos y de la gestión y jerarquía. Estas cuestiones tenemos que pensar cuando estamos hablando de ambientes. Y ustedes me van a decir, ¿qué? ¿La institución va a tener que tener 3 ambientes por separado o 3 equipos? La respuesta es sí. Tenemos que tener equipos de hardware dedicados para cada uno de estos grupos. Tenemos que tener 3 equipos o 3 sectores, como ustedes lo quieran nombrar, y tiene que estar separado para que cada uno tenga los accesos necesarios y no tenga exceso de privilegios. Cuando hablamos de recursos humanos, una persona que trabaja en desarrollo no puede trabajar en testing. Si bien hace alguna tarea de testing cuando está desarrollando, cuando se hace el testeo integral, esa persona no debería tener acceso. Y cuando el producto está funcionando en producción, tampoco debería tener acceso. ¿Sí? Si yo les... Primero, falta de objetividad y para una correcta segregación de funciones. Esto es fundamental. Controles internos que lo que podría establecerse lo que dice COVID, ¿sí? Si vos tenés una persona que tiene que controlar, la misma persona que controla no puede hacer el trabajo, porque lamentablemente va a tener, como vos hablás de objetividad, correcto, no va a poder evaluar bien su trabajo la misma persona, y es lógico, porque cada uno tiene los parámetros y cada uno tiene una visión. Lo ideal sería que, teniendo en cuenta reglas claras, otra persona hace el testeo. ¿En qué sentido? Testeo de calidad, de software, testeo de funcionalidad y el testeo de estrés, fuerza de estrés, o sea, cantidad de usuarios conectados a la vez, cantidad de consultas, para ver cuál es el máximo que puede soportar ese software. Si no se satura, no se cuelga, se cae la página.
Obviamente ustedes van a ver quiénes deberían tener primero esta organización, este control. Las empresas que desarrollan software y desarrollan su propio software. Y podemos ver entidades financieras que están separadas, entidades de seguro y grandes empresas como las telefonías. Tienen 3 ambientes separados y cada una de estas etapas tiene que cumplirse. Vamos a ver que hay normas, pero son normas para algunas entidades y hay buenas prácticas en el mercado que te aseguran que vos tenés que dividir. Ahora bien, si yo detecto un error en producción, yo detecto un error en testing y yo detecto un error en la parte de desarrollo, ¿cuál de esos errores es más barato solucionarlo antes? ¿Y cuáles de los errores, ¿sí?, es más costoso arreglarlo después? ¿Qué opinan? Repito, ¿cuánto sale detectar un error? ¿Sale plata? ¿De dónde proviene ese error? ¿Proviene de un incidente? ¿Proviene de alguien que descubrió el error en la empresa? ¿O de un cliente interno que... Correcto. Pero si vos detectás un error, perfecto, plata y tiempo. Si vos detectás un error en producción, ¿sí?, un producto ya funcionando, ¿es lo mismo que lo detectes en testing o lo detectes en desarrollo? Porque el Agustina. producto... En desarrollo no sé si lo podría... el testing no es para el control. Correcto, el testing es el control, pero obviamente la gente de desarrollo, cuando está codificando, prueba lo que está codificando. Igual Ahí es mejor tenemos... el desarrollo porque todavía no lo... O sea, puedo ¿cómo digo? Arreglar el error antes de desarrollarlo. Y me ahorro un Perfecto. montón de cosas. Muy bien, cuando lo estoy desarrollando. Cuando uno detecta errores en desarrollo, es lo más barato de solucionar, porque es modificar algo, arreglar algo, solucionar algo, y el mismo programador se da cuenta de los errores, ¿sí? Ahora bien, cuando está en testing, tenemos que volver a la parte de desarrollo, indicar a la gente de desarrollo que mira, tenemos este problema, documentar ese problema y lo tienen que solucionar. Los errores de producción, que es cuando, por ejemplo, un cliente tiene algún problema en la página web, o a mí me pasó de querer comprar en un supermercado. Bueno, ese supermercado tiene un error en la página. Entonces yo le mandé un mail a ese supermercado. Me respondieron y me dijeron que sí, es un error de desarrollo, lo van a ver en desarrollo y después lo van a ver en testing y después se va a publicar. Gracias por ese error que encontré. Ahora bien, yo no pude comprar, no pude hacer mi compra. Todavía no puedo hacer la compra por ese error que me aparece. ¿Cuál es el costo de encontrar un error en producción? Es muy alto. ¿Por qué? Porque te avisan de afuera o te das cuenta y puedes tener una mala imagen con el cliente. ¿Se entiende? Tenemos otros errores, otros costos que capaz que no le identificamos, que es solamente la persona desarrollando. Ahora bien, cuando encontramos un error en producción, hay que desarrollarlo, hay que pasarlo a testing y de testing de vuelta al entorno de producción. ¿Sí? Esto tenemos que jugar siempre con estos ambientes. Segunda cuestión. Cuando estamos hablando, yo les hablé de equipos propios. Y cuando estamos hablando de equipos, ¿qué tipo de equipos de software y hardware me estoy refiriendo? Tenemos que Máquinas, tener, notebooks, que sean en propias, que realidad, no sean... claro, los servidores, ¿sí? Servidores y cuestiones específicamente de los desarrolladores, porque la gente que desarrolla tiene notebook, tiene equipos de trabajo y obviamente tiene servidores dedicados a eso. Vamos a tener servidores y vamos a tener servidores de base de datos, ¿sí? Específicamente para ese ambiente. Después vamos a tener los mismos para testing, o sea, ¿qué quiero decir? Una infraestructura similar para testing y una infraestructura similar para producción. O sea que la empresa va a tener que tener muchos servidores dedicados específicamente a cada uno de estos equipos que se dedican a desarrollar, al testeo y a la producción. Cuando veamos el laboratorio de base de datos, vamos a ver que algunas bases se pueden llegar a interactuar y se pueden relacionar. ¿Recuerdan que había una frase que hablaba de qué es una base de datos relacional?
¿Recuerdan? Era una pregunta de que estaba en... ¿Rindieron, sacaron 10? O sea que tienen que acordarse de esa pregunta. ¿Recuerdan que era una base de datos relacional? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Recuerdan lo que era una base de datos relacional? O una base que se Yo relaciona me con acuerdo otras. que hablamos de que las bases de datos era mejor tener una que muchas. Correcto. Y dentro de una base de datos relacional teníamos varias tablas. Esas tablas se relacionan una con otra. Cuando Sí, tenemos diferentes ambientes, vamos a tener base de datos de desarrollo, base de datos de testing y base de datos de producción. Esas bases de datos no se pueden relacionar, no se pueden entrecruzar. ¿Por qué? Porque alguien de desarrollo podría tocar algún dato de testing, o alguien de testing podría modificar algún dato de producción. Por eso las bases tienen que asegurarse de una manera de que nadie pueda modificar algo. Y si se modifica algo, tener un procedimiento y un control de eso que se modifica. ¿Sí? Muy bien, Mariana Re. Lo hubieras dicho, ahí a vos. No, ¿Sí? la verdad no es el tema que más me acuerdo. Por ejemplo, ayer me acordaba de Sí, los ya sé. modelos de lenguaje, pero bueno. Bueno. Pero bueno, esto significa que tenemos que tener ambientes controlados. ¿Sí? Y las bases de datos tienen que tener privilegios y deben tener gente específica y no tienen que tener acceso. Si ustedes, yo he visto en muchos casos, muchas organizaciones que son con poco nivel de madurez, que toda la gente toca todos los datos. Si tienes la posibilidad de pasar un script y modificar las bases de datos. Y esto es muy complicado, porque cuando vos tocas la base de datos, a vos en pantalla te puede figurar un valor y ese valor no puede ser real. ¿En qué sentido? Que vos modificás una base de datos y vos no tenés una trazabilidad después de ese dato. Por eso tenemos que tener mucho cuidado quién tiene acceso a las bases y quién las administra y cómo están relacionadas con los otros ambientes. Esto para que tengan en cuenta, si ustedes alguna vez tienen que hacer alguna auditoría o están en un área de desarrollo, tienen que separar muy bien los ambientes. ¿Sí? Esto se llama modelo, desarrollo, testing y producción. Recuerden que tienen que dividir muy bien los equipos, los accesos, ¿sí? Y las personas que trabajan. Sería bueno que dependan de un jefe separado. ¿Para qué? Para que cada uno pueda identificar y no que alguien de desarrollo no esté tocando algunos datos y si se los tocan que haya un procedimiento formal. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Perfecto. Para evitar confusiones y para evitar... Sí. Ah, pensé que ibas a decir algo. Para evitar problemas, ¿sí? En lo que es la segregación de funciones, el Banco Central de la República Argentina, y ahí me encanta este gráfico que es de segregación de funciones, te dicen qué actividad es compatible con otra actividad. Y esto está muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque una persona que hace control de la calidad te va a decir qué otros sistemas, qué otras cosas pueden hacer. ¿Sí? Pero esto si algún día si ustedes quieren trabajar en una parte de auditoría o armado de diferentes áreas, ¿sí? Una cosa es análisis funcional, programación, otra es la parte de operación, otra es administración de los resguardos, otro es data entry, ¿sí? Otra es mesa de ayuda, otro es un usuario final. Vamos a ver que cada una de estas funcionalidades es un cuadro de doble entrada. Esto de análisis de la calidad está acá también. Acá te dice qué actividad no puede ser compatible, ¿sí? Y cuando tiene una cruz, significa de que esa actividad puede hacerse, pero tenés que tener una segregación de función y un doble control en ese área. Esto es solamente en carácter informativo, para que sepan de que esta norma es muy interesante porque te dice puesto y función, qué es compatible y qué no. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. ¿Puedes repetir? Porque se te cortó un poco lo que significa la cruz y el no. Te digo, cuando
tenemos el no, es que esta actividad no es compatible con esta. Alguien que programa no puede estar en la parte de operaciones. O sea, alguien que programa los sistemas no puede estar en un mismo ambiente que la gente que desarrolla. ¿Sí? Cuando hay una X significa de que puede estar bajo una misma gerencia, bajo un mismo área, pero tiene que tener un control de qué hace una persona y qué hace otra. ¿Sí? O sea que Eso un es. no es un tal vez y Un no es que no es puede un estar. incluso Un es un X es tal un vez. tal vez. Y un espacio significa que sí. Yo puedo. Un espacio en blanco significa que podemos tener un área. Este área puede hacer esta tarea también. ¿Sí? Programación puede ser mesa de ayuda. Puede ser data entry. ¿Sí? Puede tener administrar las redes, pero siempre y cuando vos separes ese área y tengas un equipo que se dedique a una cosa, otro equipo que se dedique a otra. ¿Se entiende? Bien. Equipo se le Perfecto. llama porque una persona se dedique a data entry dentro de análisis y programación o que haya más de una. En realidad, cuando hablamos de equipo, hablamos 2 o 3 personas que tengan un jefe particular, alguien superior que tiene que ser como separado. Vos pensás que cuando tenés una gran estructura, vos tenés gerentes, tenés coordinaciones y tenés equipos. Equipo de trabajo como la unidad más chica de trabajo que vos podés tener. Algunos lo llaman secciones o sectores. ¿Sí? Pero bueno, esta norma es muy rica porque vos podés ver qué puesto y función puede cumplir o no una persona. Bien. Ahora vamos a analizar cuando una empresa compra un software, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Hay, yo les voy a pasar acá, ítems que tenemos que validar cuando uno tiene que adquirir un sistema. Acá en el chat les voy a copiar. Todas las variables que tenemos que analizar. Primero es la conectividad. Cuando estamos refiriendo a la conectividad de un sistema, ¿a qué se refiere? Que A ver. funcione. Conectividad. Wi-Fi que puede recibir bien la señal para subir y bajar datos. Exactamente. Vamos a ver que algunos sistemas sí o sí precisan la conexión con Internet para poder desarrollar alguna tarea. ¿Sí? Y en algunos sistemas es fundamental. Por ejemplo, vos compras un sistema en la nube. La conectividad de tu empresa con el proveedor va a ser fundamental. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la conectividad del software, también podemos relacionarlo con, ¿vos tenés muchas sucursales? Bueno, ¿cómo te conectás con la sucursal para que enviar y recibir datos? ¿Sí? Vamos a ver que en muchas empresas y muchos sistemas hay 2 formas de manejar los datos. Uno son datos que son directamente online. Vamos a poner acá. Datos online o procesos batch. Los dice, es datos. Bueno, y procesos online. Vamos a poner de vuelta. Y online y procesos batch. ¿Vieron ustedes que en algunos sistemas ustedes hacen un cambio y ese cambio se refleja automáticamente en ese proceso que hicieron ustedes? Y hay otros datos que dicen, bueno, dentro de 48 horas vas a tener la factura, o dentro de 55 minutos vas a ir la factura, o mañana a partir de las 12 de la mañana te vas a poder conectar. ¿Han escuchado esa diferencia que les decimos a los usuarios finales? Bueno, eso refiere en qué tipo de sistema y qué tipo de conectividad tiene el sistema. Cuando es un sistema online, la modificación y la conectividad que vos tenés con el sistema es inmediata. Vos
escribís algo, vos das una instrucción y esa instrucción va directamente a la base de datos y se impacta. ¿Sí? Vamos a poner acá. Directamente, y vos consultás la base de datos y tenés la información certera. Ahora bien, cuando vos haces y tenés un proceso que va por un proceso batch, todas las instrucciones, ¿sí?, se guardan. Ay, perdón. Se hace hablar de una lista virtual en donde tenemos el lote de datos. ¿Sí? Y en un momento del día, puede ser a la noche, 1 de la mañana, se corre un proceso y se impactan estos datos, este lote, en la base de datos. ¿Sí? Por eso es que vamos a ver que en las empresas, dependiendo del sistema, podemos tener procesos online o procesos batch. Cuando es online, ustedes hacen una instrucción y eso impacta automáticamente. Ejemplo, ustedes entran al home banking y pueden ver algunas transacciones. ¿Sacan plata? ¿Sí? Correcto. ¿Sí? O por ejemplo, lo que es el clearing bancario. Ustedes llevan el cheque y lo depositan. ¿Y cuánto tarda ese procesamiento de datos hasta que lo tienen depositado? Muy bien con el tema de Coelsa. Correcto, tenemos un proceso batch. ¿Sí? Bueno, esa digitalización del cheque es un proceso batch. Si yo les digo, ¿cómo pueden, si ustedes tienen que definir, por ejemplo, las transacciones que tienen ahora que son inmediatas, ¿cómo sería ese tipo de transacción? Online. ¿Sí? Porque es todo automático. Obviamente tenés que tener una infraestructura y una conectividad para poder hacerlo. ¿Sí? Cuestión importante, cuando estamos hablando de procesos online, son procesos muy caros, porque tenés que mantener la redundancia y la conectividad. Cuando estamos hablando de procesos batch, son un poco más baratos de hacer. Esto es para que entiendan. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Pero por qué son más baratos? Porque cuando vos tenés procesos online, vos tenés que tener toda la trazabilidad y tu base de datos tiene que soportar toda la información y todas las consultas a la vez. ¿Se entiende? Vos tenés que tener toda la infraestructura para poder brindarle al cliente todas esas consultas y toda esa información a la vez. Y eso es caro de mantener, que claro, de tenerlo disponible todo el tiempo. Los procesos por lote son un poco más baratos porque vos, aparte de a veces son necesarios, porque vos guardás información y la procesás todo junto. ¿Se entendió? Yo Sí, hablo de pero barato. pensátelo desde el clearing bancario, o sea, yo siempre pensé que la demora era, o sea, porque, o sea, tenías que hacer el trabajo manual de después cargar el cheque y que se registre en tu Bueno, cuenta, o sea. si hace un proceso batch, vos pensás que tenés el cheque, ese cheque va a una persona, después lo puedes hacer de forma digital, pero va a una parte de la entidad en donde se analiza y eso va a cámara. ¿Qué es cámara? Todos los bancos se reúnen y dicen, bueno, tengo este cheque, vos este cheque, ¿cuánta plata tengo que girar? Para que todos los bancos se giren entre sí la plata y después del otro día se deposita. Pero se arman listas de un lote de datos y se impactan en las cuentas. ¿Sí? Pero es un proceso especial. Hablamos de lo que es el clearing bancario para que puedas entender cómo es el proceso, ¿sí? Y si vos hablas de una transferencia, eso es online. ¿Por qué? Porque automáticamente vos impactás algo, ¿sí? Y lo tenés en la cuenta. Ejemplo, los cajeros automáticos, las primeras funcionalidades, teníamos una especie de proceso batch, exactamente. Y se hacen lotes y después eso se impactaba. También se hacían, esos tipos de lotes eran previo a la base de datos. Y cuando vos consultabas tenías, si querés algún día les explico cómo funcionan los cajeros automáticos. Es bastante interesante. Porque vos antes tenías un lote de todas las transacciones y tenías una base de datos. Se replicaba la base con los saldos y si vos hacías un descuento,
se iba poniendo en ese lote y después impactaba todo de vuelta. Pero bueno, hoy en día las cosas han mejorado. Obviamente que eso con el tiempo va a ser mucho más dinámico todo. Pero bueno, seguimos. Primera cuestión, la conectividad. Seguimos. Otra cuestión, a ver si lo puedo pegar. A ver, acá. Me quedo todo horrible. Paciencia, paciencia. Seguimos. Otra variable para controlar, el costo. Esto es la posibilidad que yo tengo de, bueno, el precio del producto. Otro punto es la documentación. Cuando estamos hablando de la documentación, es el sistema está documentado, tiene el manual del usuario, tiene los posibles errores que podamos tener. Esto es importantísimo. Cuando una empresa desarrolla su propio software, yo siempre veo que hay problemas en la documentación. Y a veces es más difícil, o sea, es un sistema bueno que no está documentado, no nos sirve a nosotros, porque tenemos que tener documentado cada uno de los pasos. Cuando hablamos de escalabilidad, y esto es un tema muy importante. ¿Vieron que hay algunos sistemas cuando uno compran que te dice, bueno, puedes tener hasta 40 usuarios? Ahora bien, yo quiero tener 100 usuarios conectados. ¿Voy a poder? Y me dice, sí, comprando tal cosa, o comprando una extensión, comprando más memoria, comprando más, vos podés tener una escalabilidad. Ahora bien, algunos sistemas no son escalables. Significa que vos no le podrías agregar la posibilidad de que más usuarios se conecten. ¿Vieron lo que pasó con la página de permisos de trámites a distancia para hacer los permisos de la cuarentena? Es lo peor del mundo esa máquina, la odio. ¿Qué pasó? Habían un montón de gente conectado, llegó y se colapsó. Estuvo varios días colapsada la página. ¿Por qué? Porque no tenía una escalabilidad, no se pensó la escalabilidad, no se probó, nunca se pensó en que 5 millones de personas se iban a conectar a la vez. Obviamente el sistema se saturó y cayó. Cuando estamos hablando de escalabilidad, hay que ver, bueno, en cuántos días yo puedo preparar mi sistema para que tenga más personas conectadas a la vez. Sí, Ignacio. Ahora, profe, ¿usted en serio me está diciendo que eso no se pensó o se pensó y no se hizo nada al respecto? Porque por ahí a la consecuencia a nivel práctica es la misma, pero a nivel teórico, por decir una cosa, si se pensó y no se hizo, es un tema. Doblemente grave. Si no se pensó, y si no se pensó, son unas personas que no son poco idóneas para el tema. Totalmente. No sé qué pasó, pero no... ¿Pueden haber errores? No, te lo discuto. Pero el problema es que cuando vos sabés que hay un sistema que es muy masivo, mucha gente tiene que acceder. Vos imagínate, ¿cuánta gente entra a Netflix? ¿Cuánta gente entra a otras páginas, por ejemplo a Facebook? Facebook ya tiene desarrollado el tema de la escalabilidad y la cantidad de personas que tienen que acceder. Ejemplo, ¿vieron el juego Candy Crush? En un momento fue el juego uno de los que más plata recaudó en el mundo. No sé si fue 2014, 2015, uno de esos años. El tema de la escalabilidad, ¿saben cómo lo manejan? Como son todas máquinas virtuales que están en la nube, le van agregando más recursos. Ellos automáticamente van analizando la escalabilidad. Y, por ejemplo, puedes tener no sé, 30 millones de personas jugando a la vez. Obviamente si tenés los recursos y demás. ¿Cuántas personas se conectan a Facebook diariamente? ¿O cuántas personas se conectan a Instagram? ¿Sí? Esa escalabilidad, si vos la armás, si vos la preparás, si vos la probás, funciona bien. Obviamente que a veces puede tener algunos errores. ¿Sí? Ustedes piensen que hoy en día Facebook maneja Instagram, maneja lo que es WhatsApp y maneja todo lo que es mismo Facebook. ¿Mm? Bien. La escalabilidad es muy importante. Es otro ítem para analizar. Seguimos. El multiusuario. Van a ver que hay sistemas que son monousuario o multiusuario. Cuando es monousuario, una sola persona puede estar ejecutándolo y usándolo. No se ríen, pero hay algunos sistemas antiguos que son monousuarios.
multiusuario, varios usuarios trabajando a la vez. Bueno, otro tema es el rendimiento, ya la misma palabra lo dice. Otros son los requisitos de software. Bueno, seguridad. El sistema operativo en que está instalado. Y otro tema es el soporte. Hay algunos software que vos tenés soporte por 1 año o por menos tiempo. Esto lo tenemos que analizar. Porque si vos tenés algún problema, tenés que ir al proveedor. Y ese proveedor tiene que ser idóneo y te tiene que dar una respuesta. Si esto se relaciona con los contratos LSA, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en la primera parte de la materia? Nivel, ¿sí? Los LSA, que son los niveles de contrato que tenemos con el proveedor. Si a vos se te cae el servicio, ¿en cuánto tiempo te tiene que dar respuesta? ¿Tenés un problema con el software? Bueno, en 24 horas, en 24 días hábiles, algo. ¿Sí? Tenés que establecer en qué plazo van a dar una respuesta. Bien. Toda esta introducción es para que podamos analizar diferentes software. Y la idea es que yo acá les puse 3 ejercicios. Ahora se los comparto. Sobre adquisición y selección de software. ¿Ven la diapositiva? Sí. ¿No se durmieron? Bien. Vamos a analizar el caso A, escuela. ¿Sí? La escuela P posee pocos recursos económicos y requiere un software para almacenar nombres, apellidos y datos básicos de los alumnos. La escuela ha evaluado varios productos, quedando solo 2 preseleccionados, entre los cuales no puede decidirse. Se solicita ayuda a usted para que pueda elegir entre ellos y proponga una alternativa en caso de ser necesario. Tenemos software A y software B. ¿Sí? ¿Cuáles de los software ustedes elegirían? Si les doy 2 minutos para que elijan las opciones y piensen, ¿cuál es el que se adecua más a esta escuela?